de jóvenes, de mujeres, de estudiantes, de trabajadores, que en Estados Unidos, en Alemania, en decenas de países del mundo, incluyendo por supuesto a México, han salido a las calles una y otra vez exigiendo el alto a los ataques de Israel contra Gaza, ¿no? En esto que lejos de ser un conflicto simétrico entre fuerzas combatientes, ¿no? Como repite la propaganda imperialista y como repite Israel, o una guerra contra el terrorismo, es una operación de limpieza étnica que busca borrar del mapa al pueblo palestino y expandir aún más las fronteras del Estado de Israel, ese gendarme imperialista en la región, que desde su fundación en el año 48 ha actuado de manera brutalmente contrarrevolucionaria contra las masas y los pueblos del mundo árabe, y que además ha participado, como bien sabemos, en todo el mundo en operaciones contra los pueblos, con sus armas, con sus servicios de inteligencia, junto al imperialismo estadounidense. Estamos hablando de una de las cuestiones claves de la situación internacional en este momento, y una de las cuestiones claves para la lucha de las y los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de todo el mundo, porque si se consuma el genocidio, si continúan asesinando al pueblo palestino, si Israel triunfa en sus planes, todos nosotros en México, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en todo el mundo, vamos a estar en peores condiciones para enfrentar y para luchar contra nuestros enemigos y para sacudirnos el yugo imperialista, ¿no? En ese marco es que los socialistas revolucionarios nos ubicamos del lado de los oprimidos y de sus demandas contra los opresores, ¿no? En este caso contra el Estado de Israel y sus apoyadores como Estados Unidos, a la par que discutimos también, por supuesto, y debatimos y nos preocupamos por por plantear cuál es la mejor estrategia política, ¿no? Para el triunfo de estas aspiraciones y estas demandas, que en el caso de Palestina es en primer lugar sacudirse el yugo del Estado de Israel y decidir sobre su destino, ¿no? Sin agresiones, sin bombardeos, sin asesinatos, sin genocidio. Y para concluir esto, que es de alguna manera una introducción, desde el MTS nosotros hemos sido parte desde el primer momento del movimiento Solidaridad con el Pueblo Palestino, junto con nuestras organizaciones hermanas en 14 países del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en Francia, en el Estado español, en Italia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Venezuela, por nombrar algunos de los mismos, y también hemos sido parte, estamos muy orgullosos de eso, de la participación de nuestro compañero de Brasil, Bruno Gilga, que ha sido parte de la flotilla Sumud y que como sus compañeros en la flotilla fue apresado por el Estado de Israel, ¿no? Y bueno, luego afortunadamente él como otros compañeros están ya libres. Esto lo hemos hecho tanto desde la red, esta participación la hemos hecho tanto desde la red internacional de la izquierda diario, ¿no? Que impulsamos desde nuestra corriente internacional, la fracción trotskista por la Cuarta Internacional, como también nuestra práctica cotidiana, ¿no? Donde en cada país peleamos por desarrollar un amplio movimiento de solidaridad, un amplio movimiento combativo, independiente, hemos sido parte de eso, y en el cual participen en primer lugar los sindicatos junto a las organizaciones de izquierda, campesinas, indígenas, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, estudiantiles, y esto se expresa en cada movilización, en cada campamento, en cada acción en la cual nuestros compañeras y compañeros han participado, han estado en la primera línea, como puede verse en el caso de México, donde somos parte, junto a decenas de organizaciones y junto a miles de compañeras y compañeros por ejemplo, de los campamentos que hubo en la UNAM, de las movilizaciones que se han realizado, y donde, por ejemplo, en los sindicatos, ¿no? Donde nuestras compañeras y compañeros, como en magisterio, como en estatales, como en los trabajadores universitarios y otros sectores más, buscan vincular, ¿no? Las demandas y plantear la necesidad de vincular las demandas de cada lugar con la lucha por la liberación del pueblo palestino y contra el genocidio, ¿no? Y esto lo impulsamos no solamente en la Ciudad de México, sino también en otros estados, ¿no? Como Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Querétaro, Guanajuato, Coahuila, entre otros. Bueno, esta manera de introducción, como decía, para plantear que la nuestra
no es una intención académica ni meramente analítica, ¿no? Sino que se trata de una reflexión y una tarea de tipo militante, ¿no? Porque consideramos que las discusiones que podamos hacer, que la reflexión política que podamos hacer, que los intercambios que podamos tener, nos tienen que servir para tener mejores herramientas, ¿no? Para entender la realidad, pero para poder así por luchar, por transformarla, por el triunfo del pueblo palestino y también por acabar con este sistema de explotación capitalista y opresión imperialista, y para construir también una organización revolucionaria que pelee por eso, ¿no? En esta primera charla, lo voy a plantear yo algunas cuestiones que tienen que ver con las claves históricas para entender de dónde viene el genocidio, de dónde viene el genocidio y la ocupación, y en los próximos 2 encuentros, las compañeras Bárbara y Yara van a desarrollar otras cuestiones, ¿no? Como es, por ejemplo, los distintos momentos de la lucha de resistencia histórica del pueblo palestino, el debate en torno a las estrategias políticas frente a la situación que atraviesa, y por supuesto la respuesta y la perspectiva más profunda que planteamos las y los revolucionarios, los trotskistas, ¿no? Entonces, lo primero que yo quería plantear, entrando, y bueno, y después, por supuesto, a partir después de que yo haga esta apertura, esta intervención, esta participación, bueno, por supuesto, abrir la posibilidad de que haya preguntas, participaciones, comentarios, discusión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para entender más profundamente la situación actual, ¿no? Nosotros pensamos que hay que considerar, en primer lugar, cómo se fue dando el proceso de despojo, que está en la base y es la clave de la política sionista, y el rol clave que jugó sobre eso la dominación imperialista sobre la región, y también la acción del imperialismo para lograr la imposición del Estado de Israel, que, como decía al principio, desde el inicio, actuó y fue lo que nosotros definimos como un verdadero enclave colonial y contrarrevolucionario bajo una justificación religiosa y racista, ¿no? Entonces, a esto hay que mencionar, digamos, que el territorio histórico de lo que hoy es Palestina y las zonas adyacentes, lo que se conoce también como Levante, y que incluye Siria, incluye Líbano, Jordania, Palestina, parte de Turquía, parte de Egipto también, desde tiempos muy antiguos, ¿no? Estuvo ocupado por musulmanes en sus distintas variantes de los distintos grupos religiosos, chiitas, sunitas, etcétera, por cristianos y por judíos. Además también de otras religiones y grupos étnicos. Y los mismos supieron vivir en líneas generales en paz y sin confrontaciones mayores durante muchos siglos, hasta que, particularmente durante el siglo XX, las potencias occidentales, las potencias imperialistas, afianzaron su presencia colonial sobre la zona, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ¿no? que ocurrió entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial tuvo como uno de sus resultados la derrota y la disgregación del Imperio Otomano, ¿no? Que ocupaba y que tenía un rol preponderante en ese territorio, ¿no? 2 de las potencias vencedoras en ese momento, que por cierto eran las potencias más importantes, digamos, ¿no? Podemos decir en ese momento de la historia, las potencias imperialistas, Francia e Inglaterra, se van a encargar de, además mediante un pacto secreto, a repartirse sus territorios, a repartirse los territorios de esta región, de lo que conocemos hoy como Medio Oriente, quedando particularmente Francia a cargo de lo que hoy es Siria y lo que es Líbano, y Inglaterra en particular de lo que es Palestina, ¿no? Esto como parte, ¿no? a la salida de esa Primera Guerra Mundial, de una estrategia muy clara por parte de estas potencias, por parte de estos imperialismos, para ampliar sus territorios coloniales, por una parte, y para obtener tanto mejores rutas comerciales como el acceso, garantizar el acceso y la apropiación de los recursos naturales estratégicos de la zona. Entonces, en ese contexto, en 1900, como sabrán algunos de las compañeras y compañeros que están aquí, porque bueno, es algo que dentro de las discusiones del movimiento por Palestina está siempre muy presente, en 1917 la corona inglesa, en el marco de este plan, digamos, ¿no? de instaurar
un dominio, lo que se conocía como un dominio sobre el dominio de Palestina, ¿no? Emite lo que se conoció como la Declaración Balfour, en la cual textualmente afirmaba que el gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo, ¿no? Esto va a constituir un verdadero atropello colonialista, ¿no? Fundamental, y que además está en la base de lo que va a suceder durante los más de 100 años que vienen después de eso, donde una potencia extranjera se permite decidir sobre un territorio cuya población histórica en ese momento era un 93% de origen árabe, y donde ya la pequeña minoría que eran los colonos judíos, incentivados por la idea, a la cual ahora me voy a referir un poco más ampliamente, por la idea sionista, ¿no?, de construir un Estado exclusivo y propio, habían ya tratado de empezar, todavía de forma un poco infructuosa, un proceso para comprar y para apropiarse de las tierras, ¿no? Hasta ese momento, una porción muy pequeña, el 1,5% aproximadamente, según se calcula, y que lo hicieron mediante mecanismos fraudulentos o a través de intermediarios turcos, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras Inglaterra ofrecía esto, presentaba esto en la Declaración Balfour, he sabido también que había prometido al jeque de la Meca, de la ciudad de la Meca, que se llamaba Hussein, la creación de un califato islámico, ¿no? Esto en realidad era un engaño fundamentalmente para obtener el apoyo de los árabes en la disputa que Inglaterra tiene con los turcos a la salida de la Primera Guerra Mundial, lo que ya mencionaba, ¿no?, la disolución del Imperio Otomano y la entrada a Inglaterra. Y ahora, antes de hablar de lo que sucede durante la ocupación colonial británica, sí es importante ubicar, por lo menos de manera tal vez un poco esquemática por el tiempo, qué era y qué dinámica tenía lo que se conoce como el movimiento sionista, ¿no? Desde finales del siglo XIX, particularmente, un sector, o desde mediados, finales del siglo XIX, un sector de la burguesía europea de origen judío va a plantear cada vez con mayor fuerza y con mayor insistencia que el pueblo judío debía reagruparse territorialmente y construir un Estado propio y exclusivo, ¿no? El movimiento sionista, en ese sentido, encabezado por un personaje que se llamaba Teodoro Herzl, va a buscar negociar con distintos gobiernos de la época, va a ir incluso con va a ir con el Imperio Otomano, va a ir con Inglaterra, va a ir con diferentes gobiernos de la época, el apoyo para trasladar a los judíos de los territorios donde vivían, eran parte de las comunidades en Europa, y establecer un Estado propio, siendo Palestina el lugar que finalmente eligen, pero previamente se había buscado otros, ¿no?, como el caso de Uganda o el caso de Madagascar. Esto va a empalmar con la situación que atravesaban, esta iniciativa va a empalmar de alguna manera con la situación que atravesaban los habitantes de origen judío en Europa, que desde tiempos muy antiguos habían estado sujetos a distintos tipos de persecuciones y de amedrentamiento por parte de los sectores más fanáticos, más ortodoxos, particularmente del catolicismo y del cristianismo, e incluso por ejemplo, durante todo el siglo XIX, en Rusia y otros países de Europa, eran víctimas de lo que se conocía como los pogromos, que eran linchamientos públicos en los cuales se atacaba a las comunidades y a los habitantes de origen judío, ¿no? Entonces, el sionismo va a explotar esta situación de persecución y de opresión que enfrentaban en distintos países de Europa, y lo va a continuar haciendo además durante la época del fascismo, durante la época del nazismo, en 1930, cuando es el ascenso de Hitler, y va a afirmar que ante eso la única salvación posible era la construcción del Estado de Israel en Palestina, ¿no? Esta perspectiva sionista es muy interesante y es muy importante, que también va a ser una salida favorable para las clases dominantes en Europa, considerando que durante fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, muchos jóvenes y muchos trabajadores
y muchas mujeres de origen judío se enrolaban en las filas de los partidos socialistas, de los partidos marxistas, ¿no? Y se unificaban a partir de ese enrolamiento con el resto de los trabajadores, independientemente de su origen étnico o religioso, ¿no? Un ejemplo de eso, por ejemplo, son dirigentes marxistas muy importantes, como por ejemplo Rosa Luxemburgo, de origen judío, León Trotsky, bueno, y hay muchos más, ¿no? De hecho, Herzl va a ofrecer su proyecto a los gobiernos europeos, a los gobiernos reaccionarios, diciendo que era una forma de pacificar y de que los judíos no ingresaran a los partidos subversivos, ¿no? Digo, para que se entienda, ¿no?, el carácter profundamente reaccionario del proyecto que presenta. Y en 1896 este personaje va a escribir un libro muy conocido, El Estado Judío, donde va a proponer la construcción de Israel claramente sobre el territorio que pertenece a Palestina, apoyado en esta idea que es muy conocida, que es un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblos, ¿no? Así es presentado, ¿no? Palestina es una tierra sin pueblo y el pueblo sin tierra es el pueblo judío. Evidentemente los sionistas sabían muy bien, o sea, que Palestina estaba poblada, ¿no? Eso no era un secreto, ¿no? Pero se trataba de un postulado típicamente colonial en ese sentido, ¿no? Porque lo que no había en ese territorio era un pueblo europeo, un pueblo blanco y europeo, digamos, ¿no? Sino una población que se consideraba bárbara, que se consideraba inferior, atrasada y que podía ser expulsada. A partir de ese momento, de fines del siglo XIX, va a quedar muy claro que lo que se va a buscar impulsar es lo que Ilan Pappé, que ya lo mencioné antes, y que bueno, es una entrevista que se publicó en Izquierda Diario, que es muy buena, es muy ilustrativa, muy interesante, es uno de los principales especialistas desde un punto de vista de izquierda, progresista, sobre la situación de Palestina. Él llama que a partir de ese momento surge se empieza a expresar claramente y se va a empezar a desarrollar lo que llama colonialismo de colonos. Es decir, un proyecto para instalar el Estado de Israel, que para instalar el Estado de Israel debe disponer y eliminar a la población nativa, ¿no? Y que se va a ir concretando en la medida que lo van a permitir las circunstancias históricas. Este proyecto de colonialismo de colonos, es decir, donde los que ejercen la acción colonial, por supuesto con el aval del imperialismo, van a ser los colonos, en este caso los colonos judíos, similar en un sentido históricamente a lo que pasó después en Sudáfrica, ¿no? También es un colonialismo de colonos lo que pasó en Sudáfrica con el apartheid sudafricano durante gran parte del siglo XX, ¿no? Entonces, esta disposición, esta eliminación de la población nativa, este proceso se va a ir haciendo, dice Pappé, en la medida que las circunstancias históricas lo permitan, digamos, ¿no? Es decir, es una voluntad del sionismo desde fines del siglo XIX, pero se va a ir concretando. Primero va a ser, en particular, la creación del Estado de Israel, como vamos a ver ahora, que va a implicar el desplazamiento de la mitad de la población palestina y la conquista del 80% del territorio histórico de Palestina para Israel, y después de 1967 va a ser todo el territorio. Entonces, esto para plantear en línea general es lo que tiene que ver con la perspectiva del sionismo. Volviendo, digamos, a lo que sucedía en Palestina en ese momento, es importante que desde el inicio de la ocupación británica va a surgir la resistencia palestina, que se va a expresar en numerosos enfrentamientos y rebeliones durante las décadas siguientes, ¿no? Es decir, desde 1917 que inicia hasta 1947 que se retira Inglaterra y que es la fundación del Estado de Israel. Los británicos en particular, ¿no? El dominio británico en particular va a favorecer y va a impulsar la migración judía masiva, ¿no? En estos años la población de origen judío llevada por el sionismo va a crecer paulatinamente hasta llegar a 400.000 habitantes en los años 40 del siglo XX. Y mientras esto pasaba, se prohibía la migración árabe de los países vecinos, estaba prohibido su ingreso a Palestina, ¿no? Aún así, los árabes van a seguir siendo la mayoría de la población cuando se retiran los ingleses, más de las 2/3 partes. Pero acá es muy importante que la migración sionista va a ir, y el ascenso del poderío creciente de los colonos sionistas está vinculado también a un proceso creciente de marginalización del pueblo palestino.
que va a ser fomentado por los colonos sionistas y también por el pueblo británico. ¿Qué significa esto? El mayor poder económico de los sionistas les va a permitir, por ejemplo, negarle a los árabes trabajar en sus fábricas y en sus talleres, etcétera, etcétera. O sea, la negación del trabajo, ¿no? Incluso los sindicatos y las centrales obreras de origen judío van a excluir a los árabes y los van a segregar, por una parte. Por otra parte, como ejemplo de este proceso de marginalización, en el campo y las ciudades, mientras buscan apropiarse de las tierras, existe la directiva expresa de no comprar, de no consumir los productos de la tierra que vendían los árabes, ¿no? Y esto lo que va a hacer va a acelerar el proceso de marginación, de pobreza y de segregación de los palestinos. Esto es un proceso muy importante que se va a ir dando y va a hacer que cada vez más los palestinos estén, digamos, con una peor condición de vida en ese sentido y marginados también de los circuitos económicos. Y todo esto se va a dar mientras los británicos van a hacer un proceso de expropiación también de tierras que estaban en poder de los árabes con la excusa de construir caminos y de infraestructuras, y después, particularmente cuando se retiran de Palestina, van a terminar entregándoles estas tierras a los sionistas como parte de su política para fortalecerlos, ¿no? En los años 30, durante el dominio británico, van a aparecer los primeros proyectos de partición de Palestina, por una parte, y también en esos años van a empezar a actuar con mayor intensidad las fuerzas paramilitares sionistas, ¿no? Contra los árabes en primer lugar para expulsarlos de sus tierras, y también en algunos casos haciendo acciones terroristas contra los británicos. ¿Por qué lo hacían? Porque los ingleses, particularmente a mediados de los años 30, van a pretender limitar de alguna manera la migración sionista, pero una limitación que por ejemplo, era 75.000 por año, no es que había una prohibición. Van a buscar limitar porque la situación se le está yendo de las manos al colonialismo inglés. Pero fundamentalmente la acción de las fuerzas paramilitares va a ser contra los árabes y van a surgir los grupos que después se van a hacer tristemente famosos por las masacres que van a llevar adelante, que van a ser Haganah e Irgun, dos de los grupos paramilitares que habían sido entrenados ¿por quiénes? Por los británicos. El entrenamiento militar venía de ahí. Y en ese contexto decía al principio que el momento del dominio colonial británico es un periodo en el cual va a haber múltiples rebeliones y levantamientos árabes. O sea, no es un periodo en el cual llegan los ingleses y no pasa nada. Al contrario, y que particularmente la rebelión más importante es la que se conoce como la Gran Revuelta Árabe, que es entre 1936 y 1939, es la más extensa, va a ser contra la ocupación británica y también contra el desplazamiento masivo de colonos sionistas a Palestina. Es uno de los grandes hechos de la lucha de clases de los trabajadores y los pueblos en Medio Oriente durante esos años. Va a iniciar con una huelga general de 6 meses, que es una de las más extensas, si no la más extensa, huelga general en la historia mundial, que se va a transformar después de los 6 meses en un proceso de guerra de guerrillas, ¿no? Los combatientes árabes van a lograr expulsar en muchos momentos a las fuerzas británicas de amplias zonas y van a ser, por ejemplo, hay anécdotas que cuentan cómo son recibidos con flores y con vítores en los poblados a los cuales entran, a los cuales ingresan. Pero Gran Bretaña va a enviar tantos refuerzos para tratar de sofocar la rebelión que la cantidad de efectivos británicos va a ser mayor de la que había en India, que bueno, ustedes saben, India es un subcontinente, digamos, ¿no? Ahí había un dominio británico, había una cantidad enorme de soldados, bueno, más soldados en Palestina que en India, ¿no? Y van a recurrir a una represión brutal. Por ejemplo, son ejecutados sumariamente todos aquellos árabes que sean encontrados con armas, pero incluso con cuchillos, ¿no? Hay demolición de casas y de poblados por parte de los británicos, hay castigos colectivos, ¿no? Y porque lo que pasa es que, bueno, y a pesar del heroísmo de la resistencia, estaban enfrentando a la potencia más grande del mundo, la potencia más fuerte del mundo en ese momento, desde el punto de vista militar, ¿no? Y en ese contexto, para 1939, la revuelta va a comenzar a apagarse, a retroceder, debido a los miles de muertos palestinos asesinados por los británicos y también a la carencia de armas.
Este proceso, que es muy importante, es enorme, es profundamente heroico, de la resistencia contra el poderío colonial y contra la migración y la expulsión de los árabes por parte de los sionistas, es heroico, y al mismo tiempo la derrota va a tener un efecto muy duro, muy negativo sobre la capacidad del pueblo palestino de resistir y de levantarse en 1947-1948, cuando sea la fundación del Estado de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto nazi contra el pueblo judío, después de que Inglaterra anuncia su retirada de Palestina, en el año 47 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, encabezada por las dos potencias que salieron más fortalecidas de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, va a dividir el mapa palestino, ¿no? va a realizar una partición del territorio de Palestina y lo cual va a posibilitar el surgimiento, la emergencia, la fundación del Estado de Israel, que va a actuar desde entonces como un asociado, como un enclave, como un socio menor de Estados Unidos en la zona. Y el plan acordado por la ONU implicaba otorgar un 56% del territorio histórico de Palestina para Israel y solamente un 44% para Palestina, ¿no? Lo cual era un nuevo atropello, un nuevo pisoteo de la población histórica de la región y de lo que es el derecho elemental a decidir su destino, autodeterminarse a partir de la salida del Imperio Británico de la zona, ¿no? Además hay que considerar que en ese momento los árabes representaban más de 2/3 partes de la población de Palestina, la propiedad sionista de las tierras no superaba todavía el 7% de la superficie total, ¿no? Y esta situación que estoy mencionando, lo que mostraba, lo que hacía inviable, era que pudiera crearse el Estado de Israel, un Estado sionista, sin recurrir a las políticas de despojo y de expulsión forzosa. Es decir, la mayoría de la tierra estaba en manos de los palestinos todavía, era la mayoría de la población, la única manera era efectivamente tener una política de expulsión. Y de ahí va a surgir lo que se conoce como el plan Dalet, ¿no? Que va a ser elaborado por las fuerzas paramilitares, por la Hagana, en 1948, con el objetivo de desplazar a los palestinos y de vaciar lo más posible el territorio antes de la proclamación del Estado de Israel. En abril de ese año, del 48, todavía estaban los británicos en Israel. La Hagana comenzó a ejecutar el plan Dalet. Y la ejecución del mismo significó la destrucción y el despoblamiento de 500 aldeas, pueblos y ciudades palestinas. Las milicias sionistas van a aplicar tácticas de terror que van a consistir, por ejemplo, después de las masacres, dejar a algunos sobrevivientes para que difundan las noticias de las mismas en las aldeas vecinas y eso impulse el terror y el abandono de las mismas. Estas acciones van a provocar alrededor de 750.000 palestinos expulsados, la mitad de la población palestina. Y las masacres más conocidas, por ejemplo, fueron Deir Yassin, Nasir al-Din, Ein al-Zaytun, bueno, muchísimas más, donde las milicias sionistas van a cometer crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, torturas, y ahí van a estar involucrados, esto es muy importante también, algunos de los próceres, ¿no? Del Estado de Israel, como David Ben Gurión, ¿no? Que de hecho ahí en la ciudad de Pachuca hay un parque enorme que lleva su nombre, que van a ser participantes de esto, impulsores, autores intelectuales, participantes de lo mismo, y que van a impulsar, por supuesto, desde el momento mismo de este mismo momento, van a impulsar la concreción, digamos, de eso que ya hemos visto, que era una ideología colonialista bajo una justificación religiosa con ideas muy similares, esto es importante, ideas de superioridad racial y cultural muy similares con las que Hitler justificó la Shoah, el genocidio, ¿no? De 6 millones de judíos unos años antes. Y esto marca el inicio de la Nakba, ¿no? De la catástrofe para el pueblo palestino, el arranque de un largo proceso de despojo colonial
y de limpieza étnica que se va a profundizar en los años siguientes y que va a ser primero facilitado por la acción que ya mencionaba del colonialismo británico, ¿no? Que va preparando las condiciones políticas y militares para esto que viene después. Y luego por el nuevo poder hegemónico, por Estados Unidos, por las potencias imperialistas, y también por la Unión Soviética, por la URSS, que bajo la dirección de Stalin, no solamente va a reconocer rápidamente al Estado de Israel, no solamente lo va a reconocer rápidamente, sino que además le va a proporcionar armas, recursos para enfrentar la resistencia palestina, ¿no? Stalin va a hacer eso, y va a fomentar además la idea reaccionaria de que los judíos podían construir comunas autónomas, los kibbutz, apoyando en los hechos los asentamientos de colonos, ¿no? Y aquí es importante mencionar que frente, digamos, a la acción del estalinismo y de los partidos comunistas oficiales, que van a legitimar la creación del Estado de Israel, y en ese sentido van a legitimar la Nakba, la catástrofe contra el pueblo palestino, la guerra contra el pueblo palestino, frente a eso fue la Organización Internacional de los Trotskistas, la Cuarta Internacional y el Grupo Trotskista en Palestina, los primeros que se van a levantar contra la partición de Palestina, que van a plantear la lucha por una Palestina árabe unida e independiente, con plenos derechos con plenos derechos de minoría nacional para la comunidad judía, y van a denunciar además que la burguesía sionista se va a convertir cada vez más, lo cual se mostró completamente acertado, en un agente directo de Estados Unidos. Y después de la proclamación del Estado de Israel, lo que va a suceder es que en mayo de 1948 los ejércitos de los países árabes circundantes, particularmente de Transjordania, que es lo que ahora se conoce como Jordania, Egipto, fundamentalmente, ejércitos en los cuales van a participar muchos palestinos que habían migrado, que habían sido expulsados de su territorio, van a entrar al Estado de Israel y va a iniciar la primera guerra árabe-israelí, ¿no? Los acontecimientos son muchos, no me voy a detener en eso, pero bueno, el resultado de la guerra va a ser el triunfo de Israel. El ejército israelí era superior, contrario a toda la fábula que crearon de que eran un pobre país atacado por mucha gente, no, era un ejército de 75.000 combatientes, muchos de ellos con mucha experiencia, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, superiores numéricamente y organizativamente a los ejércitos árabes. Los palestinos además venían de una derrota durísima, lo que mencionaba antes, en la revuelta de los años 30, ¿no? Y además de eso, contaron a favor, Israel contó a favor, para ganar esta guerra, de que en la dirección, por ejemplo, de los ejércitos árabes, había mandos británicos que obviamente jugaron a favor de Israel, había mandos británicos que estaban a favor de que existiera el Estado de Israel, y por otra parte, los gobiernos árabes, que eran muy reaccionarios, por ejemplo, el rey de Jordania, de Transjordania, pactaron con Israel, y eso significó el fin de la guerra. Y ese pacto, por ejemplo, implicó que Gaza y Cisjordania, que habían quedado, digamos, como la base de lo que iba a ser el Estado palestino según la ONU, quedaron bajo el control de Egipto y de Transjordania. O sea, ese fue el pacto. O sea, varios años después, el rey de Jordania es asesinado por un palestino, digamos, ¿no? Pero el resultado fue una traición a la lucha del pueblo palestino. Y esta traición va a ser también una constante en los años siguientes en la actuación de los gobiernos árabes de la región, ¿no? Que aunque tengan a lo mejor enfrentamientos militares con Israel, etcétera, etcétera, van a, además de sojuzgar muchísimo a sus pueblos, van a buscar contener la resistencia palestina, van a buscar evitar que se radicalice, y van a buscar en cada vez que puedan negociar con el sionismo, ¿no? Entonces, el resultado de la guerra va a ser bueno, que se afianza el Estado de Israel, que había surgido recientemente con la expulsión de un millón de palestinos, ¿no? Que van a ampliar sus territorios incluso más allá del acuerdo que había planteado la ONU, que va a establecer leyes coloniales y racistas y un verdadero régimen de apartheid, y va a prohibir además el retorno de los palestinos que habían sido
que habían sido sacados de sus tierras, ¿no? Apropiándose mediante lo que es un verdadero robo de las tierras y los bienes de los países. Entonces, dicho esto, otro aspecto importante a plantear es que, digamos, si el Estado de Israel ha mostrado su rol colonial, su rol racista en lo interno, hacia afuera ha actuado desde ese momento como un gendarme de los intereses imperialistas, ¿no? Y aquí voy a dar algunos ejemplos puntuales, ¿no?, de esto. Por ejemplo, en 1956 el gobierno de Egipto, el gobierno de Nasser, un gobierno nacionalista burgués, expropia, nacionaliza el canal de Suez, ¿no? Un lugar muy importante porque era el lugar de tránsito del comercio, de los barcos petroleros, etcétera, etcétera. Israel, Francia e Inglaterra van a levantarse en contra de esto. Israel se suma a Francia e Inglaterra y realizan una aventura militar en contra de Egipto. Actúa como parte del bloque imperialista. Después de eso, por ejemplo, en los años siguientes, va a colaborar Israel de múltiples formas, militares, con inteligencia política y militar, con Francia contra los rebeldes argelinos que luchaban por su independencia, por la independencia de Argelia. Y en 1967, por dar otro ejemplo de esa época, con el apoyo de Estados Unidos va a librar la guerra, lo que se conoció como la Guerra de los 6 días, contra varios países árabes, ¿no?, encabezados por Egipto nuevamente, que le va a permitir a Israel, como resultado del triunfo que obtiene en esa guerra, con el apoyo imperialista directo, conquistar y apropiarse del resto de la parte de Palestina que no estaba en su poder. Entonces, ahí se apropia de Gaza y de Cisjordania, y ahí va a actuar como un verdadero ejército de ocupación colonial en contra de los habitantes de esa zona, y desde entonces va a iniciar también un proceso de expropiación y de saqueo de las tierras que estaban en manos de la población árabe, de la población palestina, ¿no? Esto, por supuesto, podríamos mencionar montones de ejemplos de esto. Hay muchísimos ejemplos que van más allá incluso del mundo árabe, que tiene que ver con el rol de Israel como amigo, aportando, colaborando en todo terreno, no solamente con Estados Unidos, sino también con los gobiernos, con los ejércitos de nuestros países en América Latina, como lo que denunciamos todos los días en relación al rol de Israel, en relación a México y a las fuerzas represivas en México, antes y durante la 4T, ¿no? Ante eso, la resistencia palestina se va a expresar en múltiples momentos, es decir, en particularmente va a haber tres procesos claves y fundamentales que van a ser lo que se conoce como las 3 intifadas, ¿no? En 1987, en el año 2000, en el año 2017, ¿no?, cuando miles de palestinos, armados con piedras y con palos, se van a enfrentar en verdaderas rebeliones, que las imágenes de eso recorrieron el mundo y son parte, digamos, de la tradición de lucha de las y los trabajadores desde ya del mundo árabe, pero también parte, digamos, de lo que reivindicamos en otros países, ¿no?, como acá en Argentina, y se van a enfrentar con las tropas israelíes, algo de lo cual vamos a hablar, de hecho, la próxima sesión el miércoles, ¿no? Sí, si no me confundo. Bueno. Jueves. ¿Cómo? Jueves. ¿El jueves? Ah, perdón, el jueves, me equivoqué. Bueno, al final vamos a decir, ¿no?, a las 18:30. Bueno, y es importante mencionar que ante esta situación, la salida que van a ofrecer o que van a buscar dar sectores del imperialismo, de las clases dominantes, para poner fin al conflicto, digo, además, por supuesto, de la salida israelí, que es lo que decíamos, ¿no?, liquidar, ir desplazando a la población árabe, y lo que estamos viendo ahora con el genocidio, pero la salida que van a buscar dar es lo que se llamó la política de los 2 estados, ¿no? Esto se expresó particularmente en los acuerdos que se dieron después de la intifada, después de la primera intifada. La forma de tratar de desactivar el polvorín que era Medio Oriente va a ser la política de los 2 estados, que se va a expresar en un acuerdo que va a haber en el año 93, los acuerdos de Oslo, porque se hicieron en la ciudad noruega,
auspiciados por el presidente de Estados Unidos en ese momento, que era Bill Clinton, con la participación del primer ministro israelí, que se llamaba Isaac Rabin, y con el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, que ya fallecido, que era Yasser Arafat, ¿no? Acá es importante, digamos, una mención, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, surgió desde mediados de los años 60 como la principal organización de la resistencia palestina y además agrupó a los distintos sectores y ramas en las cuales estaban, los buscó unificar, ¿no? Y desde sus orígenes a mediados de los 60 tenía algo muy importante que planteaba el desconocimiento del Estado de Israel, ¿no? Y planteaba una perspectiva de luchar por una, decía la OLP, por una Palestina democrática, laica y no racista, ¿no? Es decir, desconocía, por supuesto, la existencia del Estado de Israel y buscaba luchar por los hechos, por el desmantelamiento del mismo, ¿no? Pero esto cambia con estos acuerdos del 93 y la OLP va, la persona de Arafat, en estos acuerdos va a aceptar, reconocer, acepta la existencia del Estado de Israel, lo reconoce, y acepta la propuesta, la política de los dos estados, es decir, que junto a Israel que haya un Estado palestino. Aquí en este punto es interesante Edward Said, que era un gran intelectual, ya fallecido, un gran intelectual palestino, de la rendición palestina. O sea, fue muy crítico, y no fue el único, hubo muchas voces críticas frente a esto, ¿no? Y es porque bajo la perspectiva de los dos estados se legitimaba la ocupación, ¿no? A cambio, la ocupación israelí, la existencia del Estado de Israel, a cambio de lo que era una especie, una pseudo-administración limitada a franjas pequeñas del territorio palestino, de Gaza y Cisjordania, además separadas geográficamente entre sí, ¿no? Y mientras tanto, mientras esta legitimación ocurría, mientras esta aceptación estaba, los colonos sionistas iban a seguir, como se dio efectivamente, avanzando sobre territorios legalmente adjudicados a Palestina, como fue en Cisjordania, y continuando con la guerra contra el pueblo palestino, la apropiación de tierras, el hostigamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nunca fue posible en realidad la vía negociada de los dos estados? ¿Por qué no pudo dar una salida, digamos, ¿no? al conflicto, una salida, no solamente, o sea, ¿por qué no pudo mantenerse? ¿Por qué no pudo permanecer, digamos, ¿no? Porque hoy no está evidentemente ahí, ¿no? Se explica en primer lugar por el carácter del Estado de Israel, ¿no? Distintos historiadores, distintos pensadores de izquierda, como el que ya mencionaba, han señalado la especificidad de la constitución del Estado colonial, ¿no? Como dijimos antes, esta especificidad descansa en esta noción de que surgió desde el inicio como un colonialismo de colonos y que solamente puede existir como tal, como Estado, a partir de la continuidad de la ocupación, del desplazamiento forzado, ¿no? Y de la limpieza étnica. Y en segundo lugar, junto a esto, es decir, es parte de su constitución, parte de su ADN, la otra parte de su ADN, el ADN del Estado de Israel, es que tiene una lógica expansionista y guerrerista, consecuencia y parte de su carácter, digamos, ¿no?, de enclave imperialista en la región, que es incompatible absolutamente con la autodeterminación del pueblo palestino, o con la existencia incluso de esos territorios de un Estado palestino, ¿no? Como se ha demostrado en los últimos 75 años, ¿no? Y todo eso dinamita, todas esas cuestiones dinamita, hace saltar por los aires cualquier salida que no sea la expulsión lisa y llana del pueblo palestino de todo el territorio que Israel considera como parte de su derecho divino. ¿Está bien? Entonces, en este marco, la fórmula concreta de los dos estados a lo que va a llevar es, en primer lugar, a marginar a la población palestina en condiciones terribles, durísimas, tanto de opresión militar, pero además de pobreza, de marginación, sin acceso a recursos fundamentales y elementales como el agua y la electricidad, sobreviviendo como se puede, sin acceso siquiera a las ayudas humanitarias, y en ese contexto llevando adelante una resistencia que es triplemente heroica por las condiciones en las cuales se da, ¿no? Y después también va a provocar esta fórmula de los estados, va a terminar llevando en última instancia a que
ante la resistencia continua que va a ejercer el pueblo palestino en todos estos años, a un salto en la política de limpieza étnica para consumar un verdadero genocidio, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y en ese sentido, la política de los dos estados tiene una perspectiva utópica, ¿no? Que solamente su único resultado ha sido desarmar o debilitar más bien a la resistencia palestina, y que hace que incluso hoy por hoy distintos personalidades intelectuales, integrantes del movimiento por Palestina a nivel internacional, consideran que la misma ya fue superada por la historia y por los acontecimientos actuales, ¿no? Y ante el fracaso de la misma, muchos plantean la idea de que hay que luchar por un Estado único, no sionista, donde convivan pacíficamente árabes y judíos, una Palestina laica y democrática. Y esto es sin duda una perspectiva progresista, ¿no? Pero nosotros creemos, partiendo de eso, pensamos que la única forma de lograr este resultado, de conquistar una Palestina libre desde el río hasta el mar, es luchando por una Palestina democrática, laica, por supuesto, pero obrera y socialistas, en ese sentido. Una cuestión que vamos a desarrollar en las siguientes charlas. Pero sí, antes de eso, ¿por qué esto, digamos, ¿no? Para no dejarlo solamente en el título, digamos, ¿no? O en la definición. Porque no es posible romper con el régimen de apartheid y conquistar una salida favorable para las masas palestinas sin romper con el imperialismo y sin desmontar el Estado racista de Israel. No es posible, no hay otra forma más que esa. Eso implica, sin duda, cuestionar las bases del orden establecido, donde los intereses imperialistas y de los capitalistas israelíes están indisolublemente vinculados al racismo, al colonialismo y a la opresión sobre el pueblo palestino, y marcar también una salida independiente de las burguesías árabes y de sus gobiernos que han traicionado una y otra vez la causa del pueblo palestino. Solamente bajo esa dinámica, bajo esa perspectiva, es que se va a poder poner fin de una vez por todas al desplazamiento forzado, a la limpieza étnica, al genocidio, y solamente así además se va a poder conquistar cuestiones que son fundamentales para salir de la situación de pobreza, de opresión, de explotación que enfrenta el pueblo palestino, que enfrentan en la zona, como es una verdadera reforma agraria, ¿no? Como es acabar con la reaccionaria segregación contra los palestinos y construir una sociedad donde puedan convivir en paz palestinos y judíos sobre la base justamente de acabar y poner un alto a esta opresión. Y esta perspectiva cobra más fuerza ahora que el plan, como estamos viendo, el plan impulsado por Trump, ¿no? Con el cual quiso obtener además aspiró a obtener el Nobel de la Paz, ¿no? Y se enojó porque no se lo dieron. El plan de Trump representa, hay que verlo muy críticamente, porque representa un nuevo proyecto colonial, ¿no? Que apunta a conquistar un protectorado en Gaza bajo tutela imperialista y bajo tutela también de los países árabes y de sus burguesías aliadas con Estados Unidos, y al mismo tiempo establecer el dominio de Israel sobre Cisjordania y legalizar el apartheid en ese sentido de los asentamientos ilegales que ahí existen. Y mientras este plan busca desarrollarse, busca imponerse, para lo cual, por ejemplo, los gobiernos árabes presionaron muchísimo a la resistencia palestina, presionaron muchísimo a Hamas para que lo aceptaran, ¿no? Mientras esto ocurre, el alto el fuego ha sido violado decenas de veces por Israel, que como dice en una nota que salió hace un par de días el intelectual marxista Tariq Ali, todavía mantiene, ¿no? Aún después del cese del fuego, el supuesto cese del fuego, mantiene el control sobre el 60% de Gaza. Entonces, de la mano del imperialismo, de la mano de Trump, cualquier solución va a ser reaccionaria, va a ser en contra de los intereses del pueblo palestino, y ante ello es clave luchar por una perspectiva revolucionaria,
como la que planteamos, bueno, con la que está sujeto, por supuesto, a la discusión y al debate y al intercambio, para lo cual va a ser fundamental, por supuesto, para lograr esto, no solamente la acción del pueblo palestino, sino también el apoyo y la extensión y el desarrollo del movimiento de solidaridad a nivel internacional, ¿no? A veces a nosotros nos dicen que esto es un objetivo utópico, ¿no? Yo digo, nosotros decimos que lo utópico, más bien, como prueba la historia, son las soluciones que han tratado de dar hasta ahora, que solamente han favorecido la continuidad de la dominación imperialista y han abierto el camino a esta situación de limpieza étnica y de genocidio que enfrenta el pueblo palestino, y que la lucha y que la resistencia palestina merece, sin duda, que es heroica, es uno de los procesos de resistencia más heroicos a nivel internacional desde hace décadas, merece sin duda discutir y proponer y pelear por un programa y por una estrategia para derrotar la opresión y para conquistar el conjunto de los intereses y las aspiraciones del pueblo palestino, puesto en juego desde hace décadas y que se mantienen hoy como una llama que se mantiene en pie en la resistencia de docenas y de cientos de miles. Bueno, yo llegaría hasta aquí, y bueno, y abrimos, por supuesto, la posibilidad de que pueda haber participaciones, preguntas, comentarios, intercambios, lo que ustedes quieran. ¿Quién se anima? Romper el hielo. Adelante, compañera. Preguntas. Me llamó la atención la noción que haces respecto a el origen de los kibbutz ahí en Israel, ¿no? Esto fue un intercambio del socialismo soviético para ganarse simpatía y imponer el comunismo, y es lo que me quedó. Y la otra, no mencionas el papel que desempeña Hamas, ¿no? Y no sé qué esa organización. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién más? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién? Compañeras, después así vamos respondiendo. ¿Les parece bien? O sea, hacemos... Sí, Sandra. Yo pienso que en la segunda mitad del siglo XX la situación palestina pone a la clase internacional frente a las disyuntivas que abre el imperialismo en cuanto a barbarie o revolución, y la situación que vemos hoy, no solamente de resistencia, de resiliencia, que ha dado pues una lección de fortaleza al mundo, tenemos que problematizarla y pensarla en relación a múltiples maniobras del imperialismo, que además son maniobras financiadas con millones de dólares, con bots, con guerra física, con armas de destrucción masiva y con un nivel de despliegue ideológico para legitimar no solamente al sionismo a nivel internacional, sino un proyecto imperialista bajo la supuesta victimización y bajo parámetros que solamente se habían visto a nivel internacional en la Segunda Guerra Mundial, que es lo que, digamos, en términos genéricos se llama la deshumanización, ¿no? Aunque lo hemos visto en la segunda mitad del siglo XX en muchas otras regiones del planeta, de manera más tapada también por la propaganda imperialista en muchos otros países, y creo que está abierta la discusión respecto a las aristas que abren para la juventud, para los revolucionarios, para quienes luchamos desde hace muchos o pocos años o medianos años, pues que esto que hemos visto durante los últimos poco más de 2 años es la muestra de hacia dónde va el imperialismo con el conjunto del planeta si no le ponemos un alto en clave de construcción. Creo que es muy interesante todo lo que despliegas, porque hay algunas cosas que mencionas, Pablo, que parece que estás hablando justo de hace muchas décadas, pero que son completamente vigentes y que además se repiten una y otra vez. Parece que los pobres, los despojados,
somos paracaidistas y los proyectos imperialistas son colonos, y aparte tienen la desfachatez de darle feeling y prestigio a esa palabra aberrante, ¿no? Que hemos visto nosotros ese despliegue, pero que tampoco dista mucho de la colonización en el norte de México y de muchas otras regiones del mundo en donde pues hay muchos elementos que nos hermanan. Y bueno, felicidades por la conversación, creo que tiene muchas posibilidades de desarrollo, y bueno, esta es solamente una primera entrada, digamos, de una parte de la historia, pero va a ser muy interesante desarrollar las discusiones que están hoy abiertas en Gaza entre una población donde también en las direcciones políticas que estamos viendo, muchos de los pueblos de América comprendemos medianamente o hemos comprendido más en los últimos 2 años lo que representa Hamas como dirección política, pero también, bueno, ya lo iremos viendo a posteriores conversaciones. También ahí hay un nivel de impotencia estratégica en relación a lo que no solamente el estalinismo, sino otras corrientes también de sectores de la burguesía árabe han orillado al pueblo palestino al desarrollo de estrategias bajo el ultraizquierdismo, potencia política, y además con muchas denuncias al interior de Gaza que lamentablemente tampoco se pueden discutir de manera democrática cuando no hay alimento, cuando no hay supervivencia, y se tiene que poner blanco sobre negro, en primer lugar la lucha contra el imperialismo, para partir de eso en primer lugar, antes de cualquier otro tema. Creo que es lo que hoy nos debe unificar en las calles, en las discusiones, en los proyectos políticos y en todas las iniciativas que hagamos, porque es lo que nos está mostrando descaradamente el imperialismo. Yo, bueno, coincido mucho con su perspectiva, la que manifiesta de generar esta resolución socialista para poder unificar, ¿no? Que puedan convivir en el mismo territorio, judíos y palestinos. Sin embargo, me pregunto cómo puede llegar a darse, porque en efecto sí, es una estrategia colonialista lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Bajita la tenaza, pero pues ahí nos van haciendo la misma jugada. Entonces, ¿cómo se puede en términos de acciones lograr esto? O sea, ¿de qué manera habría que tomar acciones y cómo se puede resarcir, yo pienso, tanto odio, tanto dolor? Porque, pues, por un lado está como el posicionamiento, que es totalmente, pues, sí, es un posicionamiento político, digamos, sí, de resolución práctica, pero en términos de humanidad, ¿no? Esto que ya está tan dañado en ambas culturas, ¿cómo es que se puede resarcir? Esa es otra vía que también falta, creo que, explorar y encontrar causas, ¿no? ¿Alguien más que quiera dar, comentar algo? Bueno, sí, Sergio. Bueno, primero agradecer la charla, excusados, gracias. Yo quería hacer un comentario, ¿no? Porque tú mencionabas que hay un genocidio, ¿no? Y el genocidio, decías tú que había un genocidio, que hay un genocidio. Y el último genocidio que vimos en la modernidad fue el genocidio al pueblo judío, ¿no? Con la Shoah. Y que ese genocidio, pues, constituyó pues, la desaparición de un pueblo, ¿no? Que fue el pueblo judío, que después, obviamente, el imperialismo resolvió la opresión a la población judía de una forma reaccionaria con el sionismo. Pero yo leía a una filósofa, ¿no? Socióloga, etcétera, que se llama Rita Segato, que decía que este genocidio era peor porque, a diferencia del genocidio nazi, que se ocultaba el Auschwitz o el Buchenwald, que ni siquiera querían que se enteraran, ese genocidio estaba siendo transmitido en redes sociales minuto tras minuto del mundo, ¿no? Y eso planteó, yo creo, que en todo el mundo que fuera un debate público. Sin embargo, fue un debate público si estabas a favor o en contra de la población palestina, ¿no?
Eh, y me parece que este genocidio transmitido en tiempo real lo hace diferente a lo que pasó en Auschwitz o en Buchenwald, ¿no? Es decir, un imperialismo sionista, el lobby imperialista genocida, la maquinaria genocida sionista israelí, mostrando toda su crueldad, ¿no? Toda su método despiadado, ¿no? De convertir a Gaza en un campo de exterminio a cielo abierto con miles y miles y miles de consecuencias en el mundo, ¿no? Ahora bien, desafortunadamente esa filósofa Rita Segato decía que le daba, que consideraba que no era, que ya los niveles de deshumanización eran tan grandes que no hubiéramos parado el genocidio, le hacía cuestionarse el género humano, ¿no? Decía, fue una visión bien Hannah Arendt de que el hombre ya estaba deshumanizado de una forma tal que no habíamos logrado detener el genocidio, ¿no? Sin embargo, creo que las grandes protestas en Italia, la generación de trabajadores que pararon y bloquearon todo, así como la generación que en todo el mundo salió a protestar con la bandera palestina, en Estados Unidos, las escuelas tomadas en el centro del imperialismo y este gran movimiento internacional, y esta nueva generación de jóvenes que es maravillosa y es espontánea y que es irreverente y radical, que cierra las calles, a las escuelas, a las fábricas, lejos de tener lejos de darnos un soplo de desesperanza, nos debe de dar más bien el soplo de esperanza de que una generación nueva ha emergido y de que grandes perspectivas hay por luchar por detener el genocidio, pero también por cambiar el mundo. En ese sentido, quería preguntarte, ¿tú qué piensas, no? Estamos, esta generación de jóvenes que están en Italia haciendo huelga general, que son estudiantes y trabajadores, o en España con la última huelga general que se hizo, o en otros lugares de Europa, ¿tú crees que estamos ante una generación que sea comparable con la de los años 60 en el mundo, con el 68, con el mayo francés de las barricadas en el barrio latino, o con los estudiantes en Estados Unidos tomando las universidades, o el otoño de Italia, ¿no? Donde hubo grandes protestas estudiantiles con trabajadores? ¿Crees que esta generación de estudiantes o jóvenes que salieron a luchar se puede comparar con esta generación? ¿Se puede pensar en eso? Nada más. Nada más. Compañero, nada más. Sí, perdón. Hola, buenas tardes, compañeros. Claro. Mi nombre es Leonardo, soy militante del Grupo Internacionalista. Seguramente las siguientes pláticas darán mucha más materia, pero me gustaría señalar 2 o 3 puntos rápidos. Creo que esencialmente la discusión siempre se plantea sobre qué hacer, ¿no? Si sobre los sucesos que ocurren no se plantea qué tareas nos planteamos a resolver, difícilmente podremos profundizar debidamente en esos temas. Es decir, sobre lo que se ha planteado, la existencia del Estado de Israel, del Estado de Palestina, nos parece que ya a inicios de este siglo, básicamente se ha rebasado, como creo, me parece también Pablo lo ha señalado, se ha rebasado la posibilidad de la existencia del Estado palestino. Y fundamentalmente porque está disgregado, ¿no? La hipocresía de los países europeos de reconocer al pueblo, al Estado palestino, es tal cual una hipocresía. Quien vea el mapa se dará cuenta que, por ejemplo, Cisjordania prácticamente está dividida en guetos, ¿no? Donde los palestinos ni siquiera pueden pasarse a otro territorio sin tener que cruzar una carretera de Israel. Y no tienen el derecho a cruzarlo. O sea, básicamente han sido aislados. Es decir, que serán territorios que Israel se va a adueñar, ¿no? Eso es ya prácticamente un hecho. Lo que está ocurriendo con Gaza, como bien se ha señalado, es un genocidio. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se detiene eso? Y me parece que hay 2 políticas respecto a cómo detener eso. Si es mediante boicots o es
bajo independencia política de la clase obrera respecto a sus propias burguesías. En el caso de México, y ha sido el caso de varios países, las manifestaciones que se han dado genuinamente indignadas por lo que está ocurriendo en Palestina, demandan de sus gobiernos que rompan relaciones diplomáticas o relaciones económicas o relaciones universitarias con Israel. Pero como bien lo han puesto en ejemplo los trabajadores en Italia, lo que hace falta no es rogarle a sus propias burguesías que adopten tal o cual política. Lo que hicieron los trabajadores en Italia es una huelga general. Y entonces, por muy derechosa que fuera el gobierno derechista de Italia, indudablemente se puso entre la clase obrera, la puso entre la espada y la pared. Y eso demuestra algo que el marxismo ya ha reconocido desde hace muchos años atrás. El poder de la clase obrera difiere fundamentalmente de los universitarios o de la ciudadanía en general. O sea, los trabajadores fundamentalmente tienen un poder mucho más allá del que tiene cualquier trabajador en general. Lo que hay que hacer, o lo que nosotros decimos que hay que hacer, es lograr detener el armamento que va destinado hacia Israel. Y los que pueden hacerlo en primera instancia son los mismos trabajadores, que son los que embarcan ese armamento y los que en muchos casos se han negado a embarcar este armamento. Eso sí tiene fundamentalmente la fuerza de detener todo tipo de genocidio contra el pueblo palestino. Por último, cerraría. Nosotros diría que somos la única tendencia que se reclama marxista que adopta la política de un gobierno árabe hebreo en el marco de una revolución socialista. Es decir, no estaríamos por la solución de dos estados, de Palestina y del Estado de Israel. Pero al mismo tiempo reconocemos que los obreros en Israel pueden dar también esta batalla. De hecho, como bien lo señaló Pablo, lo primero que hizo el gobierno de Israel fue básicamente tomar el control de estos sindicatos para poder echar a los palestinos de la existencia de los sindicatos judíos o de los sindicatos de Israel. Lo cerraría hasta ahí con la intención de no alargarme, pero me parece que la polémica podría subir mucho más y sería bastante interesante. Gracias, compañeros. Es que yo tengo una. O sea, el tema es que por la introducción que hacías de qué íbamos a ver hoy, qué íbamos a ver el jueves y qué íbamos a ver el otro sábado, tenía la duda pues de varios temas, ¿no? De cómo dar salida, pero el tema por lo que preguntaba Isabel, ¿no? Es, o sea, como para sumar al intercambio, o sea, lo que pasa es que estamos en un momento inédito de donde no hay desesperanzas, donde marca un antes y un después, una enorme flotilla que iba a llegar a, a Gaza, pero a partir del bloqueo imperialista y de la detención de la flotilla surgió una solidaridad que no solo fue de obreros, y que no hace fundamental que solo fuera de obreros, sino se formó la unidad obrero estudiantil en el conjunto de Europa, parando universidades y parando centros de trabajo, y eso le da una posibilidad de un camino esperanzador enorme para un tema como el genocidio. Pero para poder ir hasta el final, no solo hace falta pararlo, sino transformar. Yo creo que la solución de Palestina no solo pasa por Medio Oriente, sino también pasa por Europa. Y el rol que juega la clase obrera en Europa para tomar el camino en sus manos, ¿no? de la revolución. Hoy, desde la FT, la Fracción Trotskista Cuarta Internacional, impulsamos el cierre a diario, los pequeños proyectos que tienen ahí, pero que se ven en 14 países y en 7 idiomas. Participamos de desarrollar esa solidaridad en Francia con los ferroviarios, de desarrollar esa
solidaridad en el movimiento estudiantil en Italia, de desarrollar esa solidaridad en el Estado español, impulsando con compañeras trabajadoras como las Kellys o compañeros en el movimiento estudiantil. Hoy somos parte, especialmente los jóvenes que están allá atrás, del movimiento por Palestina, que ha levantado paros en sus escuelas, y nosotros hemos intentado, como los compañeros de Estuna, que nuestros sindicatos y nuestras organizaciones obreras retomen la lucha por Palestina. En Queremos Trabajo Digno hemos hecho un ejercicio de nosotros estamos peleando hoy por aumento salarial, pero ¿qué tiene que ver? O por derechos laborales, pero ¿qué tiene que ver esa pelea con la situación en Palestina? Ya hemos hecho un trabajo que quizás tiene que ser más profundo, de pensar cómo vamos a transmitir a los trabajadores que la resolución para frenar el genocidio esté en los trabajadores, en unidad con el movimiento estudiantil y los sectores populares, y no en la resolución de la ONU o en la división de los dos estados, sino cómo vamos a construir por abajo una salida para el pueblo palestino. Pero creo que es un tema también que se va a abordar con mayor profundidad el próximo sábado. Sí, estoy de acuerdo totalmente en lo que dice Ale. O sea, de hecho, creo que justo, ¿no? Ahorita por eso hay tanto rollo contra las universidades, justamente porque están tratando de tapar a quienes podemos hacer o pueden hacer el movimiento. Pero más bien me refería a la parte concretamente de palestinos e israelíes. O sea, que como allá en ese territorio propiamente ellos cómo van a sanar eso. Porque justo es como también lo estaban diciendo ahorita, no se trata de crear dos estados, sino de que en ese mismo convergen. Pero ¿cómo eso va a sanarse si justamente eso está totalmente exacerbado? Es más que nada, pero coincido totalmente con Ale en los trabajadores universitarios. Pues por eso ahorita también pienso que hay tanta criminalización justamente de las fuerzas hacia universitarios, jóvenes, estudiantes, trabajadores, así como que ¿de dónde surgió este ataque? Pues de ahí, de ese imperialismo que ve que la banda pues no está dormida, ¿no? Sí, por lo que tú dices, compañera, y por otras cuestiones más, yo quería, digamos, como para ir respondiendo algunas cosas, más que respondiendo, intercambiando, ¿no? En el entendido además que, por supuesto, que hay cuestiones que van a quedar pendientes también para que se pueda seguir dialogando con las cosas que se plantearon y otras cosas que se van a plantear en los próximos dos encuentros, digamos, ¿no? Primero, por algunas cuestiones, si se quiere, más puntuales, ¿no? En relación a la cuestión de Hamas, por lo que decía el compañero, ¿no? Que efectivamente no me detuve en eso porque, bueno, lo vamos a abordar en el próximo encuentro, pero sí lo que de alguna manera te puedo plantear es que nosotros, consideramos que el apoyo incondicional y la defensa, digamos, ¿no? de la lucha del pueblo palestino no está peleado con discutir y debatir la política, el programa y la estrategia de determinadas organizaciones que son parte de esa resistencia, como es el caso de Hamas, ¿no? Que es una dirección del movimiento que ha crecido muchísimo y que de hecho dirigía, digamos, estaba al frente, digamos, de la administración en Gaza, digamos, ¿no? Bueno, y está ahora, ¿no? Ahora, como se vio en los últimos días, y está buscando afianzar además su lugar, ¿no? Después en el marco, digamos, de este acuerdo precario que hay, el plan de Trump, que puede también mañana puede terminar de naufragar, como naufragó el acuerdo que hubo en enero del año pasado, en enero del 2025, en enero de este año. Pero bueno, es una dirección que es una organización, una conducción que se fortaleció mucho a partir justamente de este posicionamiento que asumió la dirección histórica palestina, la OLP, ¿no? Arafat, y en particularmente Al-Fatah, ¿no? El grupo que originalmente respondía a Arafat dentro del conglomerado, ¿no? O sea, por eso también desde el año 2006 Hamas
dirige la Franja de Gaza, ¿no? Ganó las elecciones en la Franja de Gaza. Ahora, el debate político estratégico que vamos a desarrollar tiene que ver con el programa, la política, los métodos de Hamas, ¿no? Su ubicación y su perspectiva, digamos, ¿no? Histórica, que es construir un Estado islámico, digamos, ¿no? Que es muy distinto a lo que planteamos los marxistas revolucionarios, digamos, ¿no? Y que efectivamente abre múltiples problemas de la discusión política y estratégica para la región, digamos, ¿no? que tiene en ese sentido una inclinación, una vinculación política, programática con determinados sectores de las burguesías y de los gobiernos árabes, y que apela a determinados métodos de lucha, digamos. Entonces, eso lo vamos a desarrollar después, pero sí, no, efectivamente, nosotros no tenemos bajo ningún punto de vista, como está, después sería bueno ver que también de poder pasar, digamos, los enlaces de los artículos, de las notas que nosotros creemos que pueden ser importantes para los siguientes encuentros, ¿no? Para que puedan leer, quien tengan tiempo y posibilidad de leerlos, pero no, nuestra perspectiva es una perspectiva en ese sentido, partiendo de reconocer que es parte de la resistencia palestina, que eso es así, digamos, no, es parte de eso, es real, digamos, ¿no? Y lo que sucede en Palestina no se puede entender tampoco sin la situación de décadas y décadas de opresión, de asesinatos, de ocupación por parte del ejército de Israel, digamos, ¿no? Pero efectivamente establecemos una discusión política y estratégica, como, bueno, de alguna manera lo traté como denunciar al inicio, aunque no me metí efectivamente en eso. Primera cuestión. Después, por el tema de los kibbutz, no, efectivamente, yo lo planteé como parte, digamos, de las políticas que llevó adelante la URSS, o que fomentó la URSS a partir del reconocimiento del Estado de Israel, pero efectivamente los kibbutz es algo que viene de antes, digamos, no es algo que viene desde inicios del siglo XX, y fue impulsado en particular por una corriente dentro del sionismo que era lo que se conoció como el sionismo socialista, ¿no? Que ahora está, por supuesto, mucho más para atrás, digamos, ¿no? Porque lo que prima, digamos, ¿no? Son las corrientes más abiertamente reaccionarias, genocidas, etcétera, etcétera, pero que es toda una corriente que de alguna manera incluso justificaba, porque esto es muy importante, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que yo decía de el rol que juega Israel en el concierto internacional en los años 40 y 50, apoyando a Estados Unidos, a Francia en su guerra, en su guerra también genocida brutal que llevó adelante en Argelia contra la resistencia argelina. Eso justamente, eso, aunque hoy no está muy en boga, en otros tiempos eso era un argumento, lo que yo decía, un argumento importante para mostrar que porque Israel se presentaba muchas veces, y los sionistas socialistas lo hacían como progresista en relación a el atraso árabe, ¿no? Es decir, esta idea reaccionaria, ¿no? Racista, tenía también su forma de tratar de justificarlo con una perspectiva de izquierda. Y ahí entraban también las corrientes del sionismo socialista, de lo que se llamó como sionismo socialista, digamos, ¿no? O sea, le terminaba haciendo el juego de alguna manera a eso. Entonces, los kibbutz efectivamente era presentado como una forma de una sociedad distinta, superior, una sociedad, un embrión de lo que podía ser el socialismo. Ahora, ¿quién puede pensar en un socialismo donde hay una comunidad basada en la segregación de los árabes, ¿no? O sea, eso, pero bueno, efectivamente era una discusión. Entonces, eso en segundo lugar. Después, yo particularmente creo que hay una cuestión muy importante que no lo mencioné, porque bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero tiene que ver, creo, de alguna manera me surgió cuando tú planteabas esta cuestión, porque creo que es una pista, ¿no? Por dónde, ¿no? Que es, por ejemplo, la participación muy importante en el movimiento en defensa de Palestina, solidaridad por Palestina, en Estados Unidos, en México y en otros países, de muchos integrantes de la comunidad judía, ¿no? Por ejemplo, acá en México, los judíos por Palestina, digamos, ¿no? Que donde está Silvana Rabinovich y otros profesores de la universidad y mucha más gente. Bueno, eso es muy importante porque el problema de cómo soldar eso, digamos, ¿no? Lo que tú planteabas. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, lo primero que sería, hay que pensarlo, o sea, hay un pueblo oprimido. El pueblo oprimido es el pueblo palestino, oprimido desde hace décadas, asesinado, perseguido, etcétera, etcétera. Digo, es muy loable la actitud de muchos integrantes de la comunidad judía en el sentido de abrazar la causa palestina,
¿no? Esto que en algún momento se decía como no es nuestro nombre, digamos, no, o sea, no se justifica nuestro nombre. Ahí hay un programa, por ejemplo, que yo vi el otro día de Académicos por Palestina, donde participa un profesor de origen judío y explica que incluso es hijo de víctimas de la Shoah, del genocidio, y explica por qué el carácter de la política del Estado de Israel y por qué hay que estar con el pueblo palestino. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en el caso de Israel y el Medio Oriente, pues la unidad entre árabes y judíos, en primer lugar, solamente se puede concretar sobre la base del desmantelamiento del Estado de Israel. Ahora, ¿cómo se puede dar eso cotidianamente? Y en primer lugar, por reconocer la justeza por parte de los trabajadores judíos, de reconocer la justeza de la lucha palestina, ¿no? De la demanda del pueblo palestino, y reconocer, es decir, el rol asesino, genocida que cumple ese Estado, digamos, ¿no? Así como, por ejemplo, en México, digo, es muy distinto, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, los trabajadores mexicanos tienen que abrazar y tomar en sus manos las demandas de los trabajadores migrantes. En Argentina, acá de los trabajadores centroamericanos. En Argentina, por ejemplo, los trabajadores donde hay una opresión. Digo, yo hace muchos años que vivo en México, pero soy de origen argentino, hay mucho racismo en contra de los trabajadores de origen boliviano, paraguayo, etcétera, etcétera, buscando, es decir, en contra justamente de esa segregación, por ejemplo, que perpetúan las centrales sindicales sionistas en Israel, dividiendo, digamos, ¿no? La causa, que es algo terrible, algo brutal. Entonces, en ese sentido, el problema es cuando hay un pueblo oprimido, digamos, ¿no? Los trabajadores, en este caso los trabajadores de origen judío, trabajadores israelíes, tienen que, en primer lugar, para ganarse la confianza, el apoyo, la solidaridad y establecer un vínculo, tienen que, en primer lugar, romper en ese sentido con la política sionista y considerar, no es fácil, no es sencillo, es mucho más complejo de lo que puede entenderse acá. Es decir, tiene que ver con la vida, con la lucha de clases, con las peleas políticas, etc. Pero es la única vía. Es la única vía de soldar eso, y la única vía también de que los trabajadores palestinos puedan ver en los trabajadores de origen judíos, de origen, puedan ver un aliado en ese sentido. Entonces, eso en tercer lugar. Ahora, después, yo lo que pienso es que y acá voy a tomar en cuenta lo que me preguntaba, voy a tomar, digamos, lo que me preguntaba Sergio, digamos, ¿no? En ese sentido, sobre el tema del movimiento internacional. Efectivamente, digamos, en primer lugar, digo, yo creo que el genocidio en curso abre, digamos, una situación muy terrible, digamos, ¿no? Para las masas palestinas, digamos, ¿no? Y para los trabajadores del mundo también muestra, digamos, en el sentido de lo que planteaba Sandra, muestra, digamos, la barbarie, digamos, ¿no? A la cual impulsa el capitalismo en este momento. Pero también, tanto la resistencia palestina como las movilizaciones que hay, y efectivamente el hecho de que junto a sectores de los trabajadores hay una enorme participación como decía Alejandra, que intervino recién, de los estudiantes, de los jóvenes, de las mujeres, de amplios sectores de la población, digamos, ¿no? Eso muestra también, digamos, es muy auspicioso desde el punto de vista de la realidad, digamos, no es un camino que hay que desarrollar. Es decir, es un cambio enorme. El cambio no está dado solamente por el salto en la política genocida de Israel, en la escalada, ¿no? El salto, la intensificación de la escalada, ¿no? Hoy escuchaba la entrevista que le hicieron el diálogo con Ilan Pappé, que hicieron dos compañeros que estaban en la flotilla Sumud, entre ellos el compañero que es parte de nuestra organización en Brasil, el compañero Bruno Gilga, ¿no? Y Ilan Pappé hablaba, digamos, del salto en la escalada, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto, digamos, ¿no? Eso sin duda, pero también es enormemente auspicioso y efectivamente tiene esto que planteaba, ¿no? Del 68, no solamente no es descabellado, sino que muchos lo empiezan a discutir, o mucha gente lo empieza a pensar, es decir, hay que empezar a pensarlo, no sé, digamos, ¿no? Es decir, porque antes del 68,
por ejemplo, es decir, del Mayo francés, del Cordobazo en Argentina, del proceso revolucionario en Chile, de Tlatelolco, del movimiento que obligó, ante el cual respondió el Estado mexicano con la masacre de Tlatelolco, hubo un proceso muy importante en amplios sectores de la juventud y de los trabajadores durante muchos años. Procesos de politización, de radicalización ideológica, el impacto enorme que tenía en ese momento la Revolución Cubana, ante la guerra de Vietnam, que también, digamos, ¿no? El movimiento de Vietnam, la guerra de Vietnam fue terrible para las masas vietnamitas, digamos, ¿no? Derrotar al imperialismo estadounidense, como lo derrotaron a mediados de los 70, están ahí las imágenes, ustedes las pueden ver en los videos, o los pueden buscar, de los helicópteros estadounidenses que se caen porque están escapándose de Vietnam, y todo fue un proceso terrible, con miles y miles y miles de muertos, pero que además de mostrar la resistencia heroica de un pueblo, ¿no? Uno cuando piensa en la resistencia palestina, yo por lo menos no puedo dejar de pensar en esa resistencia heroica que quedó delante del pueblo vietnamita, significó un enorme impacto para miles y miles de jóvenes y de trabajadores, y abrió una dinámica que después se expresó en todos esos acontecimientos del 68, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es muy importante porque, y lo estamos viendo y después, y también muchos, y lo estamos también protagonizando porque somos parte de esas movilizaciones en los países donde estamos, y aquí en México nosotros y nosotras, la emergencia así de un movimiento motorizado por lo de Palestina, pero que se expresa en acciones de la clase trabajadora, en tomas de universidades, muy también profundamente valientes, como la que llevaron adelante los jóvenes en Estados Unidos, en movilizaciones, en jornadas de lucha impresionantes. Entonces, eso surge algo nuevo. Está surgiendo algo nuevo a nivel internacional. Está surgiendo algo nuevo en solidaridad con lo de Palestina, pero también que puede plantearse, y en muchos casos seguramente lo está haciendo, incorporar y desarrollar distintas demandas de lucha vinculado a eso. Entonces, y eso hay que potenciarlo, hay que desarrollarlo, ¿no? Y efectivamente hay que fortalecer, por ejemplo, los compañeros, las compañeras que están en la universidad, fortalecer e impulsar con toda la unidad obrero estudiantil, llamar a los sindicatos a que se sumen a esta lucha, digamos, ¿no? Y por supuesto, así como lo hacen, por ejemplo, en nuestro caso, los compañeros trabajadores, que muchos de ellos están acá, digamos, ¿no? Entonces, hay que desarrollar con todo eso, pero además de desarrollar y pelear porque se amplíe, que se desarrolle, que sean cada vez miles y miles y millones en las calles, para rodear de solidaridad al pueblo palestino y para decirle al imperialismo y al sionismo que no va a ser tan fácil, hay que también construir organizaciones políticas revolucionarias en los lugares, en los países donde estamos, porque hay que pelear por una política y por una estrategia, tanto para desarrollar esa solidaridad con el pueblo palestino, para que la clase trabajadora juegue un rol hegemónico, que significa que, cuando decimos hegemónico, no significa exclusivo, ni meramente lo que se llama obrerista, sino que la clase trabajadora, en alianza junto a otros sectores de la juventud, estudiantes, campesinos, marcando el camino, por supuesto, con sus métodos de lucha, pero que tiene que ponerse al frente y hacerlo. Entonces, ahí es muy importante impulsar esa política, en primer lugar, desde las coordinaciones, frentes únicos, organizaciones que haya, que nucleen organizaciones de distinto tipo, ¿no? Como las coordinadoras, que surgen, por ejemplo, en México y en otros países de unidad con Palestina, y también impulsando una organización política revolucionaria y una juventud revolucionaria, que es un gran actor que se está poniendo en juego junto a los trabajadores, para pelear por esa perspectiva, digamos. Entonces, por eso empecé la charla diciendo nuestra perspectiva no solamente analítica, ¿no? Sino que es militante, pero la realidad es que si uno ve lo que pasa en el mundo, ve la brutalidad del genocidio, y todos vibramos en contra de eso, y a todos nos da, y por eso seguramente estamos acá un sábado a las 7 de la noche, escuchándonos y todo, pero también ahí surge ese movimiento que se levanta en solidaridad con el pueblo palestino, pero que es enormemente auspicioso. Es enormemente auspicioso, digamos, ¿no?
y en México, donde tenemos un gobierno que se dice progresista, ¿no? Que tiene bastante apoyo social, pero que sus políticas muestran también su continuidad, ¿no? La continuidad de la militarización, el apoyo, la negativa a hablar durante 2 años de genocidio, ¿no? La política terrible sobre los migrantes, etcétera, etcétera. Es muy importante tomar esta lucha y desarrollar ese movimiento en las calles para que se empiece a expresar. Porque sí, efectivamente, hay nuevos aromas en la realidad internacional y se expresa en ese movimiento que está surgiendo y que hay que apostar con todo. Que así que bueno, yo es lo que diría y bueno, y no sé, que alguien quiere decir, yo creo que podríamos concluir acá, ¿verdad? Sí, me parece bien, porque además en un ratito tenemos que ya dejar para que se queden con ganas de la próxima, no estén cansados y todo. El próximo jueves a las 6:30. A las 6:30 aquí, y el siguiente sábado a las 5 de la tarde, aquí también. Bueno, y nosotros, hay algunos materiales para las lecturas, si quieren, que así que bueno, si ustedes se trataron aquí invitados invitadas por algún compañero o compañera del MTS, pues pídanselos al compañero o compañera, y si no, si vinieron porque vieron la promoción y todo, pues pueden pasarme a mí o a algún otro compañero su correo electrónico y les mandamos las lecturas, que no son obligatorias, no, acá no existe eso, pero si quieren profundizar y todo, está bueno. Y si no, también pueden buscar en el diario. Recording stopped. Iba a cantar, pero